Bueno, continuamos con la clase de proteína, la 9B, esta es 9B parte 2, pero vamos a hablar un poco ahora, ya fuimos capaces de construir, de fabricar una proteína, el ribosoma traduce el mensajero, genera la proteína, ciertos controles, eh, pero bueno, ya tenemos la proteína. Ahora vamos a ver qué hacemos con esta proteína. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la célula, recuerden que la proteína se traduce, o al menos se inicia en el citosol, vamos a ver eso ahora. Cuando vemos una célula eucariota, ¿sí? Una célula de animal, por ejemplo, tiene un montón de compartimientos. Tenemos núcleo con proteínas que están en el núcleo. Si se sintetiza en el citoplasma, tiene que llegar al núcleo. Tenemos una membrana plasmática, donde también está llena de proteínas que tienen que, receptores como los que hemos visto, que tienen que ir a la membrana plasmática. Las proteínas que se secretan, esas hormonas que se secretan, tienen que salir de alguna manera de la célula y ser secretadas, ¿sí? Tenemos mitocondrias y las proteínas tienen que ir a las mitocondrias, las que son de mitocondrias. La mitocondria tiene un DNA particular que es capaz de fabricar algunas proteínas, pero no todas. Tenemos centrosomas, tenemos centríolos, ¿sí? Tenemos un retículo endoplásmico, tenemos un montón de organelas que tienen que ser, digamos, que tienen que tener su grupo de proteínas específicas. En la célula vegetal, además de las mismas organelas que hemos visto, tienen cloroplasto y tienen una pared celular, ¿sí? Tienen otras estructuras que también tiene que contemplar que las proteínas que se sintetizan en algún lugar del citosol puedan dirigirse a esas organelas. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, esto es una célula de Toxoplasma gondii, lo único que les quiero mostrar acá es que no todas las células son iguales, eucariotas. Acá hay una sola mitocondria, tiene organelas propias, como rhodopterias, que se llaman, granulos densos, son organelas específicas del parásito. Las proteínas, por supuesto, tienen que ir a esas estructuras, ¿sí? Tienen un plástido, que es una especie de cloroplasto que ya no es funcional. En fin, habíamos visto que las proteínas se veían, para poder distinguir a dónde van las proteínas, hay muchas formas, ¿sí? Con un gel podemos ver dónde va, digamos, se pueden ver las proteínas, o con un Western blot incluso en forma específica, dónde está, no dónde va la proteína, se pueden ver las proteínas. Con el anticuerpo se pueden ver en forma específica una proteína de entre todas. Bien. Pero para ver a dónde van las proteínas, por ejemplo, hay métodos sencillos o no, eh, que implican, por ejemplo, que es métodos bioquímicos en este caso, que implican la separación de las diferentes fracciones o organelas, ¿sí? U organelas. Este es el caso de toxoplasma, porque lo que les quiero mostrar es algo muy sencillo. Esto es biología celular, pero digamos, eh, combinada con bioquímica. Lo que nosotros tenemos es un parásito que cada organela, el citoplasma, el núcleo, todo tiene alguna situación especial por la cual puede ser separada del resto. Por ejemplo, las membranas generalmente se disuelven en detergente. Si uno agrega un detergente a una célula, libera todo, proteínas de núcleo, membrana, citosol, todo queda en la misma solución. Ahí no separamos absolutamente nada. Hicimos un extracto de proteínas a partir de una célula, con un detergente. Pero fíjense acá, como en este caso del parásito, tratando con un detergente liviano como el Tritón, con PBS y una separación en centrífuga, podemos liberarnos a restos de membrana, pequeñas organelas y proteínas del citosol por un lado, a el citoplasma y unas membranas especiales que se llaman IMC. Al citoesqueleto, perdón, y a algunas proteínas y algunas membranas especiales que se llaman IMC. Cuando agregamos otro detergente que se llama, también es Tritón, pero esta vez, en vez de combinar disuelto en PBS, mezclado con TBS, que es buffer tris, la T de tris, el P de buffer fosfato, ¿sí? Que es un ligero cambio, aparentemente, ¿sí?
una centrifugación podemos separar al resto de las membranas del IMC con el citoesqueleto. Yo les muestro el caso de toxoplasma porque es el ejemplo del laboratorio. Por supuesto, los que trabajan en biología celular, en otras células de otro tipo, de plantas, etcétera, también tienen sus protocolos para separar las diferentes membranas organelas. Y fíjense qué interesante, los cloroplastos, por metabolismo de mitocondrias, por ejemplo, o podemos separar núcleos. Hay kits que se compran que te permiten separar los núcleos del resto de las células, ¿sí? Entonces uno puede quedarse solamente con las proteínas que van al núcleo. Fíjense que acá después con un Western blot yo puedo ver cómo fue cada una de las proteínas. Y por ejemplo, en la fracción S1, que es todo lo que tiene que ver con las otras organelas que no son IMC, y que puede ser membrana, por ejemplo, vemos proteínas como ROP2, GRA3, bueno, SAB1, que ustedes no tienen ni idea qué son, pero son todas proteínas que no están en el resto de las fracciones. Fíjense que acá no está en P1, fíjense, está limpio P1, quiere decir que hemos aislado, separado una fracción de otra fracción, que la S1 es una fracción completamente separada de P1. Después, si les interesa, GRA3 es de gránulos densos, ROP es de ROPTEA, son organelas del parásito, SAB1 es de la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, fíjense que en P1 vemos proteínas que pertenecen al IMC, que es el complejo de membranas que yo les acabo de comentar recién, CAP50, etcétera, ¿sí? Bien, ahora vayamos a P2. P2 es el citoesqueleto. Vemos que esta proteína IMC1, que es el citoesqueleto, está tanto en el citoesqueleto como en P1, lo cual es lógico porque en P1 involucra a los dos. Pero ya no está en S2. La conseguimos separar de lo que es la fracción de membrana. El IMC está asociado al citoesqueleto, de esa fracción de membrana que está asociada al citoesqueleto. Pero conservamos otras proteínas que están en esa fracción de membrana del IMC, pero que no están en P2. Es decir, que con simplemente un conocimiento de cómo funcionan los detergentes, las soluciones, las centrifugaciones, etcétera, yo puedo separar organelas de otras y puedo definir con un Western blot dónde están las diferentes, a dónde van las diferentes proteínas. Por supuesto, hay que leer, en cada caso que se te presente, va a haber que ir y buscar en la bibliografía separación de proteínas, fraccionamiento subcelular, para poder ver cómo, por ejemplo, de hecho podemos separar membranas de citosol. Otra forma de definir dónde van las proteínas es simplemente con microscopía, ¿sí? Yo, por ejemplo, fabrico anticuerpos contra alguna de mis proteínas de interés, entonces puedo fabricar anticuerpos con una proteína que se llama MIC2 y ver dónde van, y yo veo que van en la punta del parásito, o puedo fabricar proteínas anti-GAP45, que ya habíamos visto que era GAP45, que 45 que va ¿cómo se llama? A la membrana, me perdí acá, S2 a la membrana del IMC, ¿sí? Y la vemos, esta sería la membrana del IMC, entonces se va ahí. Entonces con un anticuerpo yo también puedo ver la localización de una proteína, haciendo una inmunofluorescencia. ¿Qué es lo que hago? Agarro un slide donde tengo los parásitos, le agrego mis anticuerpos, previamente lo trato con un detergente para romper un poco las membranas y que los anticuerpos puedan penetrar correctamente, identificar las proteínas, pero no romper la estructura, sino ligero, con tritón, algo ligero como para que se pueda generar poros grandes en la membrana que me pueda permitir entrar a los anticuerpos y localizar todas las proteínas que están adentro. Ese anticuerpo se une a la proteína que está ahí. Luego utilizo un segundo anticuerpo marcado con un fluoróforo, por ejemplo, uno que florezca en longitud de onda para rojo y otro que florezca en longitud de onda para verde. Entonces yo lo veo florecer con esas longitudes de onda. Lo registro en un microscopio que da longitud de onda, o sea, impacto con luz roja, con luz con el fluoróforo rojo, y entonces veo la iluminación y saco una foto.
luego hago lo mismo para el verde y saco una foto, y entonces después lo puedo combinar. Pero por eso tengo los dos colores en el mismo parásito. Y luego la combinación, pero solamente por microscopía, yo veo cómo se ubican las dos proteínas. Por supuesto, puedo no fabricar un anticuerpo, puedo generar una proteína de fusión, es decir, agregarle a la proteína mía de interés una proteína que florece en verde, que es la GSP, por ejemplo, o en rojo, ¿sí? O en amarillo. Hay una Yellow SP o la Red SP y una GSP, se pueden florecer en diferentes colores. Lo que hago es sencillamente, tengo un promotor para GSP, a ese gen artificial que yo fabriqué en mi laboratorio, le intercalo el gen de interés. Pero le sacó el codon stop. ¿Se acuerdan que yo se los pregunté en la guía 1? Bueno, el codon stop se sale. ¿Para qué? Para que ahora mi gen de interés se fusione a GSP. Entonces ahora va a producir mi gen de interés, que es estas líneas que están acá, formando este dominio, un link, y después viene GSP. ¿Sí? El GSP tiene esta estructura que ven acá, que le permite, digamos, que cuando impacta con la luz, florece, ¿sí? Bueno, florece con esta longitud de onda. Entonces, ahora cada vez que yo impacte con 395 o 475, florece. Pero mi proteína de interés la lleva al sitio donde tiene que ir. Si es de mitocondria, va a ir a la mitocondria, si es de cloroplasto, va a ir al cloroplasto, si es de membrana, va a ir a la membrana. Entonces yo puedo ver esto mismo que estaba acá, pero ahora simplemente impactando sobre la GSP que está fusionada a mi proteína de interés. Por ejemplo, acá tengo una proteína de citoesqueleto, en esta neurona, ¿sí? Que está fusionada a GSP. Entonces, cuando impacto con GSP y emite luz GSP, lo que veo es que dónde está ubicada la proteína mía de interés. ¿Sí? Lo mismo pasa, fíjense acá en el toxoplasma, que yo les mostré recién, una proteína fusionada a GSP, yo veo dónde está. Veo que está acumulada en esta región, pero también tiene rayitas a lo largo del parásito. Entonces así puedo ver dónde se ubican las proteínas, por fraccionamiento subcelular o por microscopía. Y la microscopía es con el uso de anticuerpos o fusiones de proteínas a reporteros, a genes reporteros que en este caso florezcan. Ahora vamos a ver cómo llegan las proteínas a su destino. Vamos a empezar a ver cómo es la célula, todos los destinos que tiene que tener la célula. Ustedes recuerdan que del núcleo los mensajeros salen, son exportados al citoplasma, ahí los atrapa la maquinaria de traducción y comienza la traducción, que es esto que está acá, ¿sí? Para la traducción hay dos tipos de traducciones. Hay una traducción de proteínas, acá ya empezamos a separar a dos, empezamos a hacer binarios. Tenemos dos lugares distintos. Tenemos un lugar que es el citoplasma, o sea, todos esos mensajeros se traducen en el citoplasma y la proteína se libera en el citosol, ese es un grupo. Después tenemos otro grupo de mensajeros que son traducidos, que comienzan a ser traducidos en el citoplasma, pero rápidamente pasan al retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan del retículo endoplásmico rugoso? El retículo endoplásmico rugoso es el que está lleno de ribosomas. Bueno, esos ribosomas llevan mensajeros que producen proteínas que se tienen que traducir en ese sector, pero su producto no tiene que quedar liberado en el citosol, sino que tiene que ingresar al lumen del retículo endoplásmico, ¿sí? En el lumen del retículo endoplásmico va a haber dos grupos de proteínas a su vez. Ahora vamos a ir a este sector. Dejemos el citosólico un poco de lado y vayamos al del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico va a haber como dos sectores. Uno que son proteínas que van a estar asociadas a la membrana y otras que van a estar en el lumen. Las que están en el lumen, cuando terminamos, pasamos a Golgi y llegamos a la membrana, las membranas van a estar en la membrana plasmática. ¿Sí? Las otras, las que están en el lumen, van a ser secretadas. ¿Sí? Son proteínas que cuando esa vesícula llega a la membrana, se abre y libera todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro son las proteínas, por ejemplo, hormonas que se tengan que secretar o cualquier factor de crecimiento que se tenga que secretar. Lo que sí es importante es que algunas van a estar en la membrana, los receptores, por ejemplo,
y otras van a ser secretadas. Otra vez va a ser binario. Primero, lo binario está acá, son dos vías. Una vez que eligió depositarse sobre la membrana del retículo endoplasmático, va a ser membrana o lumen, y una vez que es membrana o lumen, va a quedar la membrana plasmática o ser secretada al exterior. ¿Cómo es que llega una proteína al retículo endoplasmático? Porque ese mensajero, como ya le dije, comienza a sintetizarse en el citoplasma, pero rápidamente, apenas aparecen los primeros 20 aminoácidos, esos 20 aminoácidos son los que definen el destino de ese mensajero, el destino final de ese mensajero donde se va a terminar de traducir. Aquellos mensajeros que tienen una secuencia que se llama péptido señal, o signal sequence, ¿sí? O secuencia señal, que la habíamos visto cuando fue el tema de esta proteína que yo les comenté recién acá, que tiene un péptido señal, un signal peptide, ¿sí? Ese signal peptide que está con esta flechita acá, que llega hasta esta región, es simplemente porque ahí es donde se corta. Pero volvamos al péptido señal de lo que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Ya se lo mostré antes, pero ahora vamos a avanzar sobre eso. Bueno, el péptido señal, cuando es rápidamente reconocido por una proteína, que justamente es una proteína que reconoce peptidoseñales. Ese peptidoseñal apenas sobresale del ribosoma, se le une el SRP. Cuando se une el SRP, se frena la traducción. El ribosoma deja de traducir, se queda clavado ahí donde está. Pero ese SRP es capaz de unirse a un receptor que está en el retículo de la membrana, en la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Cuando se une ese receptor a ese lugar, lo que hace es, de alguna manera, ligar al mensajero con la membrana del retículo endoplásmico. ¿Qué es lo que falta? Ahora falta ver cómo hacemos para que esa proteína pueda entrar al retículo endoplásmico. Bien, cuando está unido ahí, este receptor se mueve hasta un traslocón. Cuando toma contacto con el traslocón lo que tiene es la puerta cerrada, para que no se le meta nada, como ven ahí en el dibujito, pero luego cuando hay contacto de un receptor SRP, que hay una serie de proteínas que intervienen, que yo no las estoy mencionando, por supuesto, que intervienen, que se unen ahí, ese ribosoma toma contacto con el traslocón, abre la puertita, se deposita el ribosoma ahí, y entonces sigue la traducción. Pero cuando sigue la traducción ahora, el péptido que se forma, se corta el péptido señal, el péptido que se forma comienza a ingresar al lumen del retículo endoplásmico. Si tuviera una región hidrofóbica, enseguida se une a la membrana plasmática de esa región hidrofóbica. A medida que se va sintetizando, se va uniendo a la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Cuando está dentro del lumen del ribosoma, esas proteínas, ya sean de superficie, o sea, estén en la membrana o no en la membrana, no sé por qué no tengo un buen dibujo de cómo quedan, se lo tendría que traer, cómo hacen las proteínas para que haya proteínas en la membrana y proteínas en el lumen, ¿sí? Se los voy a adjuntar antes de que le mande la clase en PDF. La cuestión es que cuando está dentro, la proteína ya ingresó al lumen del retículo endoplasmático, está mirando al lumen del retículo endoplasmático, comienza a sufrir una serie de modificaciones post-traduccionales que en este caso están, digamos, reguladas por enzimas que incorporan hidratos de carbono, ¿sí? Básicamente, la N-acetilglucosamina es lo primero que se incorpora, y que incluso luego hay otras procesadoras de estos hidratos de carbono que le van eliminando grupos como manosa o glucosa, ¿sí? Las van limpiando o incluso limpiando y después volviendo a reincorporar. Estas modificaciones que van ocurriendo en la proteína, de alguna manera marcan a todas las proteínas que pasan por el retículo endoplasmático y van al Golgi, y claramente las proteínas de superficie obviamente son ricas en hidratos de carbono, y las que son secretadas también, porque se incorporan en el lumen del retículo endoplasmático, ¿sí? Intervienen, además de otras proteínas, algunas chaperonas, que son las que permiten que esas proteínas adentro del lumen se vayan conformando en su estructura y le vayan dando la estructura adecuada. Ahora vamos a empezar a hacerlo un poco más complejo, simplemente para que ustedes puedan ver cómo forma. Bueno, el péptido señal es una etiqueta que manda la proteína
al retículo endoplámico. Al retículo endoplámico se sintetiza el lumen y de ahí tenemos que pasarlo a Golgi. ¿Sí? Así hasta su salida, o hasta que llega a la membrana plasmática hasta su salida. Que son, por ejemplo, la proteína que queremos secretar es la amarillita. ¿Sí? La empezamos a producir en el retículo endoplámico, luego la vamos procesando, además en cada uno de estos pasos se va a tener un procesamiento, algunas modificaciones produccionales, hasta llegar al final y poder ser secretada. Si estuviera en la membrana, está en la membrana. Ahora, en el retículo endoplámico hay un montón de otras proteínas, por ejemplo, estas que están acá, ¿sí? Como la VIP, de la chaperona del retículo endoplámico. ¿Sí? ¿Cómo hace la VIP para no irse, para no escaparse y ser secretada? Bien, todas las proteínas que se tienen que crear en el retículo endoplásmico tienen una etiquetita al final, en su extremo C-terminal. Esa etiquetita se llama CADEL porque tiene los 4 aminoácidos que son lisina, nunca me acuerdo la D, es glutámico, apártico y leucina, espero, ¿no? CADEL. Bien, esos aminoácidos CADEL tienen un receptor en la membrana que se llama receptor de CADEL. Es decir, todas las proteínas que tengan un CADEL en su extremo C-terminal, o sea, esos 4 últimos aminoácidos, o casi 4 últimos aminoácidos, se van a poder unirse a ese receptor de CADEL. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera vesícula que sale de acá, del retículo endoplásmico al proceso va a la siguiente etapa junto con vesículas que también tienen proteínas que tienen CADEL. CADEL es el que tiene la proteína, la cabecita roja, por ejemplo, es el CADEL. ¿Sí? ¿Está bien? Acá está, miren. Bien, ¿eso qué hace? Eso hace que acá, en este lugar, haya proteínas que no deben ser secretadas. Pero como es un receptor de CADEL, en esta situación, ya en esta situación de, digamos, de acidez baja, ¿sí? Débil, acá es más baja, por supuesto, entonces esta proteína es capaz de unirse a su receptor. Ya acá es capaz de unirse a su receptor. Cuando se une esa proteína de cadera a su receptor, a su este receptor se une un grupo de proteínas que rodean a la vesícula, ¿sí? Que tienen al receptor de CADEL unido a su proteína con CADEL, y forman una vesícula que es una vía retrógrada. En vez de avanzar la vesícula hacia la salida, avanza hacia su regreso al retículo endoplásmico. Y esto va ocurriendo a medida que va pasando en todos los niveles. En todos los niveles hay vía retrógrada. Por lo tanto, con este grupo de proteínas COP1 que revisten a esos receptores, se van quedando esas vesículas de la vía retrógrada. Entonces se van recuperando todas las proteínas que tienen CADEL y sus receptores. Cuando llegan acá, como acá el pH es neutral, estas proteínas vuelven a quedar liberadas. Y solo quedan aquellas proteínas que no se pueden unir al receptor de CADEL, que son las proteínas que quiere secretar la célula. ¿Sí? ¿Está bien? Y que quiere enviar a la membrana. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá está toda la vía, cómo se forma la secreción de la membrana. Si esta proteína hubiera quedado atrapada en la membrana, quedaría atrapada acá. Uno la dibuja atrapada acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se atrapan las proteínas de membrana? Obviamente, yo ya les dije, por una región hidrofóbica que es reconocida por la membrana del retículo endoplásmico, y a partir de ahí esa proteína queda en todo este circuito, queda siempre asociada a la membrana. La membrana de la vesícula, a la membrana del Golgi, a la membrana de la vesícula, a la membrana del Golgi, hasta que llega a la membrana plasmática. Bien. Acá tenemos lo que yo les acabo de contar recién, en este recuadrito celeste, pero las proteínas que van al retículo endoplásmico no solamente van a membrana plasmática o secreción, sino que también van al lisosoma. Las proteínas que van al lisosoma pasan por el retículo endoplásmico. El lisosoma, acuérdense que es el basurero,
la célula, ahí se degrada todo lo que quedan, esos restos que quedan ahí en el citoplasma, sirven para nada, se degradan ahí en el lisosoma. Cualquier cosa que entre de afuera va finalmente al lisosoma, ¿sí? Y se terminan degradando cualquier fagosoma, que es cualquier producto de fagocitosis, fagosoma que se produce en la fagocitosis de una célula, se le une al lisosoma y se degrada todo lo que está ahí adentro. Tiene lipasas, proteasas, DNAs, todo. Degrada todo lo que hay ahí, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo llegan las proteínas del lisosoma al lisosoma? Bien, acá tenemos las proteínas estas, se tienen que secretar, así que se van. Si están de membrana, tienen regiones hidrofóbicas, ya sabemos cómo lo hacen. Si son proteínas que tienen que quedarse acá, retenidas en el retículo endoplasmático, tienen en el C-terminal el CADER. Ahora, el lisosoma tiene que tener otra etiqueta, ¿sí? En este caso la etiqueta es algo muy simple, muy sencillo. Tiene una manosa fosforilada. Recuerden que acá todas las proteínas tienen hidrato de carbono, que es este arbolito que se les hizo acá, pero nada más que las que van en el lisosoma están fosforiladas. Ahora bien, cuando uno ve ambos tipos de proteínas, son las dos, las proteínas no son iguales, pero ambas tienen el mismo hidrato de carbono. ¿Por qué se fosforilan en un caso y no en el otro? Bueno, terminemos primero de mostrar esto. Se fosforila el hidrato de carbono, es reconocido por un receptor M6P que está en la membrana del retículo endoplásmico. Esto tiene también se forma una vesícula especial con clatrina en este caso, que la dirige a un lisosoma y ahí es donde se mete adentro, cuando se fusionan las membranas de la vesícula esta con el lisosoma, es cuando se queda ahí adentro del lisosoma, ¿sí? ¿Está bien? Y acá puede ir a la vía de secreción de proteínas lisosomales o puede ir al lisosoma maduro. En el lisosoma maduro no está el receptor se recicla. Bien. Entonces, nos faltaría explicar ahora cómo es que se reconoce la fosforilación del hidrato de carbono. Esto no lo explico acá, ¿dónde está? Ahora voy a eso entonces. Bien, las proteínas que son lisosomales, todas tienen una estructura, de hecho son activas a pH muy bajos, ácidos, ¿sí? Una estructura determinada, o unos dominios determinados que son reconocidos por una enzima que es una fosfotransferasa de la N-acetilglucosamina, ¿sí? Que es esta enzima que está acá. Entonces, esta enzima lo que hace es detectar a la enzima lisosomal y transferirle un grupo fosfato con una manosa, ¿sí? Entonces, ahora esa proteína tiene una manosa 6-fosfato. Y ahora queda marcada para ir al lisosoma. Volvemos para atrás. Bueno, como ya les dije, las proteínas que van a membrana, todas tienen una región hidrofóbica y cuando se está sintetizando en la membrana, en el ribosoma que está asociado a la membrana del retículo endoplásmico, esa región hidrofóbica enseguida lo incorpora con un montón de chaperonas que hay, de proteínas Chichoki y chaperonas que hay ahí en la región de la membrana donde se está sintetizando la proteína, la meten en la membrana plasmática. Y bueno, y si tiene 3 regiones hidrofóbicas, va a haber 3 regiones hidrofóbicas. ¿Se acuerdan que las receptores acoplados a proteínas G tienen 7 dominios de transmembrana, por lo tanto tienen 7 regiones hidrofóbicas que enseguida se meten a la región de membrana? Por supuesto, la primera región hidrofóbica es el péptido señal, que eso desaparece, se corta. Hay proteínas que se pueden asociar a la membrana plasmática por fuera del retículo endoplasmático. Por ejemplo, estas se sintetizan en el citosol, y tienen regiones hidrofóbicas en el citosol que en determinada estructura se mete adentro, se intercala en la membrana plasmática. O una lipidación como la palmitolación o meristolación que yo les comenté para, por ejemplo, RAS. ¿Sí? RAS en palmitola y puede asociarse a la membrana plasmática. O puede simplemente tener otra modificación que se llama ancla de GPI, que eso también es una modificación que sucede en la proteína, se cliva la última parte del C-terminal, un pequeño fragmentito del C-terminal, se le mete ese GPI y también se asocia a la membrana plasmática. O se une a la membrana plasmática a través de un binding o unión a otra proteína que sí es de membrana plasmática. Estas son las formas en que uno por inmunofluorescencia la vería siempre en membrana plasmática, a pesar de tener diferentes vías de síntesis.
Estas se sintetizan en el citosol. Estas pueden ser secretadas y luego se unen a la membrana plasmática, ¿sí? Estas son secretadas y se unen después a la membrana plasmática. Estas se producen en el citosol y se unen a la membrana plasmática. Y estas que están acá, todas se sintetizan en el rugoso, el retículo endoplásmico rugoso. Bien. ¿Cómo van las proteínas al núcleo? Ahora estamos en otra vía. Ya terminamos en esta forma binaria de mirar las cosas, ya terminamos con la vía que va al retículo endoplásmico y que va al lisosoma, membrana plasmática o son secretadas, y ahora pasamos a aquellas que se sintetizan en el citosol, pero que no son citoplasmáticas, que se sintetizan en el citosol y se quedan o en el citosol, o van a la mitocondria, o van al cloroplasto, o van al núcleo. Como ven, pueden ir al peroxisoma. Como ven, a pesar de sintetizarse en el citosol, puede tener diferentes destinos. Bueno, ¿cómo hacemos? Obviamente le metemos una etiqueta. Hay etiqueta de mitocondria, etiqueta de cloroplasto, etiqueta de peroxisoma y etiqueta de núcleo. ¿Cuáles son esas etiquetas? El péptido señal era una etiqueta para ir al retículo endoplásmico. Pero ¿cuáles son estas etiquetas que se sintetizan en el citosol? ¿Sí? Bien. Para pasar al núcleo, tiene que atravesar un núcleo que está lleno de proteínas, ¿sí? Que puede ser que algunas moléculas muy chiquitas, algunas proteínas muy chiquitas puedan pasar de largo, pero las proteínas más grandes no lo pueden hacer. Para eso, esta es una microscopía electrónica de ese núcleo, ¿sí? Para eso tienen que tener una vía de importación. Hay que importarlas al núcleo a través digamos, de algún mecanismo. De hecho, cuando uno ve para esa vía de importación, incluye la detección de una etiqueta que diga importación al núcleo en la proteína. ¿Cuál es esa etiqueta que dice importación al núcleo de esa proteína? En este caso lo estamos viendo, son 4 residuos de leucina y una arginina, ¿sí? Son todas cargas positivas. Acá tenemos un montón de cargas positivas, aminoácidos con carga positiva que te mandan al núcleo, ¿sí? Está bien, si yo, por ejemplo, acá tengo una célula, acá no la podemos ver, pero si la pudiéramos ver, lo que veríamos sería, por ejemplo, a la célula, ¿no? Vamos a dibujar una célula. ¿Sí? Tenemos otra célula. Bueno, eso es lo que veríamos en cada una de las células, vean que no tiene la forma, tiene una forma distinta. Lo que estamos viendo acá es que esa célula, cuando tenemos una proteína, por ejemplo, que le agregamos GSP, pero tiene esta secuencia de esas lisinas y esa arginina, la vemos en el núcleo. Por eso vemos si esta es la membrana plasmática, ¿sí? Esa es la membrana plasmática, lo que queda ahí es el núcleo. Vamos a hacerla de color verde, así no nos quedan dudas de que estamos viendo en la membrana plasmática, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, vemos solamente el núcleo. Ahora, cuando le mutamos una de esas lisinas por una tironina, ¿sí? Y está con GSP, vemos que esa proteína queda acumulada en el citosol de cada una de las células. Acá tenemos una, célula, ¿sí? Esta forma, media de pentámero, ¿sí? Y el núcleo está vacío, por eso de color negro, no hay iluminación, queda como el fondo, que es negro, ¿sí? Cuando acá el núcleo se iluminaba. Por lo tanto, lo que hemos hecho es eliminar la capacidad que esa proteína vaya al núcleo y se queda en el citosol. Simplemente con haber mutado un aminoácido de esa etiqueta que le indica a la proteína que tiene que ir al núcleo, ¿sí?
Lo interesante es que esa etiqueta puede estar en cualquier lugar de la proteína porque solamente la tiene que ver ¿quién? Una importadora de núcleo. Esa importadora de núcleo se une a esa región, a esa serie de residuos, que se llama NLS, ¿sí? ¿Está bien? Siempre que veo una situación NLS es una situación de reconocimiento nuclear, y va al... y la transporta hacia el núcleo. Una vez que está adentro del núcleo, en el lumen del núcleo, lo que sucede entonces es que esa proteína se separa. Hay una proteína que se llama RAN-GTP, que se une a esta y la separa, entonces deja la proteína nuclear en el núcleo. También hay una de exportación que hace algo parecido y lleva la proteína que está en el núcleo hacia afuera. O sea, una vez que una proteína cumple una función en el núcleo y tiene que salir, también lo puede ocurrir. No es que se sintetice en el núcleo, sino que es una proteína que haya cumplido una función. Por ejemplo, las HCP90 que meten factores de transcripción al núcleo, luego esa proteína, cuando tiene que volver al citosol, sale por esta vía. Entró por esta vía y sale por esta vía. En la mitocondria hay algo parecido, pero nada más que en este caso la etiqueta está en el N-terminal. ¿Por qué está en el N-terminal? Porque apenas se reconoce, la lleva a una proteína que está ahí en la membrana de la mitocondria y la va incorporando a la mitocondria. La mitocondria, recuerden que tiene las crestas, tiene una serie de regiones complejas, no es una bolsa, un lisosoma que tiene solamente una membrana, así que digamos, hay proteínas que están en todos los niveles, membrana de afuera, membrana interna, en el estroma, o en la matriz, o el lumen que está entre las dos membranas, espacio intermembrana. ¿Sí? Entonces, los reconocimientos no solo la tienen que llevar ese, sino que si, por ejemplo, desde acá, con la serie de proteínas, hay un reconocimiento que la ubica con esta proteína, se mete acá adentro, y luego hay un reconocimiento de proteínas de chaperonas que la van metiendo hasta el final. ¿Sí? Hay proteínas que la permiten integrar a la membrana con otras señales. Esta tiene doble señal, una señal de mitocondria y una señal de membrana, de la membrana de la matriz. Bueno, no vamos a seguir porque bueno, son un montón de señales, un montón de proteínas, un número complejo de proteínas que te pueden llevar a diferentes posiciones. Lo importante de acá es que hay una proteína que no son secuencias exactas como CADEL, no hay ninguna secuencia exacta como CADEL, ni siquiera las NLS que son exactas, pero son secuencias que le permiten a una proteína trasladarlas al núcleo, ser reconocidas para llevarlas al núcleo, ser reconocidas para llevarlas a la mitocondria, o incluso algo similar para el cloroplasto, ¿sí? Luego, si quieren ver todas estas proteínas, lo buscan, o me preguntan a mí en forma particular, pero no hace falta aprenderse todas estas proteínas y todas estas vías para ir a cada uno de los sitios de la membrana, ¿sí? El cloroplasto es básicamente lo mismo, hay una especie de péptido que también se le llama a veces péptido señal para el cloroplasto, y acá hay una especie de resumen de todas las secuencias que hay. Cuando se fijan, las que importan al núcleo generalmente son ricas en lisinas y argininas, las que exportan al núcleo son ricas en leucinas e isoleucinas, las que importan al péptido señal está formado por aminoácidos hidrofóbicos grandes, y leucinas, valinas, ¿sí? Pero no es una secuencia consenso. La única que es, digamos, la de retorno al retículo endoplásmico, el CADEL es lo único que es una etiqueta clara, aunque también puede ser HDEL en algunos casos, ¿sí? La cuestión es que son todas secuencias consensos que los programas los pueden ubicar, las pueden detectar, pero después hay que convalidarlo, porque no son secuencias exactas. Con CADEL uno está 100% seguro
Es decir, al ver el C terminal y tiene un péptido señal la proteína, va a ir al retículo endoplásmico y va a quedarse en el retículo endoplásmico de por vida. Tiene que tener ambas cosas, el péptido señal, para que el mensajero pueda ir hasta la membrana del retículo endoplásmico, y una vez que está la membrana del retículo endoplásmico, se sintetiza hacia adentro del lumen, cuando está dentro del lumen, expone el cadel, y una vez que expuso el cadel, ya se va a quedar retenida siempre en el cadel. Una vez que las proteínas se dirigieron a todos sus destinos y ya estén funcionando, hay que ver, antes de, o se sintetizan, mejor dicho, antes de ir a esos destinos incluso, en algunos casos, la proteína, se define que la proteína esté correctamente plegada. No hemos hablado mucho de esto, pero nunca hemos llegado a esta situación. Y hay proteínas que se pliegan automáticamente. Entonces, esa proteína se plegó automáticamente, listo, ya está. Hay otras proteínas que necesitan de ayuda, de chaperonas, proteínas de choque térmicos, HCPs, que le permiten, digamos, plegarse. Lo que yo les comenté la vez pasada, reconocen regiones hidrofóbicas, las proteínas cuando se sintetizan exponen a muchas regiones hidrofóbicas. Si esas regiones hidrofóbicas no le damos tiempo, no las protegemos, enseguida se unen con regiones hidrofóbicas de otras proteínas y forman agregados. ¿Sí? Entonces, las chaperonas se unen a esas regiones hidrofóbicas, no permiten que se formen agregados y permiten que la proteína se encuentre esa estructura. Lentamente vaya metiendo esas regiones hidrofóbicas hacia adentro de su estructura final. ¿Sí? Ahora, si no ocurrió eso, si por alguna razón las chaperonas la sueltan y no ocurrió, ¿sí? Lo que pasa es que esas proteínas, exponiendo esas regiones hidrofóbicas, son reconocidas por otro grupo de chaperonas que enseguida le permiten, las mandan al proteosoma y las degradan. Ahí las terminan por degradar. Son proteínas que no están completamente plegadas, proteínas tóxicas, lo que puede formar agregados, entonces el sistema las manda a degradación antes que arruinen esa célula. Si no lo consigue hacer, entonces va agregado y la célula es tóxico y la célula se muere. Por ejemplo, agregados que nosotros conocemos es el Alzheimer, ¿sí? Las placas beta-amiloides son proteínas que están desestructuradas, muestran regiones hidrofóbicas y forman uniones de proteínas amiloides que no estaban esperadas. Eso forman unas placas amiloides dentro de las células que forman unos agregados que van destruyendo, ¿sí? que terminan eliminando la función de la célula. Entonces ahí es como que viene el Alzheimer. Si nosotros pudiéramos hacer que esto se rodee de proteínas de chaperonas, en apenas aparece algo como esto, y la manda de degradación, quizás es lo primero que pasa, y después de un momento que ya no lo puedo hacer más, y entonces se genera la beta amiloide. Si pudiéramos hacer que se llene de chaperonas y la manda de degradación, estaría bueno porque entonces lo mandamos al proteosoma. Y el proteosoma, para poder marcar una proteína que va a proteosoma, para que el basurero reconozca que es un basurero, hay que hacer como lo hacemos nosotros. ¿Cómo reconoce el basurero que son residuos? Porque les ponemos una bolsa de residuos. A veces es cualquier bolsa, es cierto, pero bueno. En particular tenemos una bolsa de residuos para los residuos. Entonces la gente sabe que eso es un residuo. Acá hacemos lo mismo, nada más que el residuo, la marca en este caso son ubiquitinas. Ubiquitinas son una serie de proteínas chiquititas, ¿sí? 7 kilodaltos, muy chiquititas, que se le unen a la proteína y a veces se unen muchas ubiquitinas. Se genera una cadena de ubiquitina. Esa cadena de ubiquitina marca una proteína que debe ser degradada. Reconoce al protosoma, el protosoma es este complejo de proteínas, ¿sí? Una vez que se une ahí, la proteína pasa por ahí adentro, se corta en pedacitos muy chiquititos. Esos pedacitos chiquititos son eliminados, o si vienen de una proteína del exterior, se unen a los complejos de compatibilidad y permiten la respuesta inmune. ¿Sí? Los priones, o incluso los agregados amiloides, no, no, no permiten que se pase, inactivan a los proteosomas. Entonces se forman esos agregados. ¿Sí? ¿Qué es la ubiquitina? La ubiquitina es una serie de reacciones químicas enzimáticas que le van agregando una proteína, una cadena de proteína a otra proteína. Una de estas es la que vamos a ver en la clase que viene, así que la vamos a dejar por hoy. ¿Sí? Pero este grupo de ubiquitinas, ubiquitina una proteína, la proteína se va y se termina degradando. ¿Sí? Las proteínas del ciclo celular las vamos a dejar para la clase que viene porque son muy importantes
pero no para este momento. La ubiquitina no solamente manda degradación, si, esta es la proteína de ubiquitina, ¿sí? Esta es la secuencia de aminoácidos de la proteína de ubiquitina, ¿sí? Ven que es chiquitita, no es muy grande. Bueno, la ubiquitina se une en forma covalente a la proteína blanco a través de algunas lisinas. Hay una serie de enzimas, son estas que están acá, ¿eh? Que le permiten unir esa proteína marcada, a esa proteína a degradar, con la ubiquitina, ¿sí? Si la une a través de la lisina 48 de la ubiquitina, es una marca de degradación. Pero si lo une a la ubiquitina en la lisina 63, esa ubiquitina lo que está haciendo es marcando una histona, por ejemplo, una histona que no va a degradación, una histona que permite atrapar, bueno, unir factores que van a reparar el DNA por alguna de las vías, ¿sí? Que mencionamos. Es decir, una está ligada a degradación, otra a reparación del DNA. Bueno, acá termina la clase.